No sé si conocen el caso, pero yo me voy a referir a James Stockdale. Este hombre fue piloto de avión durante durante la guerra de Vietnam, de Estados Unidos y Vietnam, ¿sí? Y fue capturado, ¿sí? Y estuvo durante casi 8 años como prisionero de guerra en Vietnam. Específicamente, en septiembre de 1965, su avión fue alcanzado por artillería antiaérea y fue derribado. James Stockdale terminó en lo que se llamó en Vietnam, en una prisión que en Vietnam se llamó Hanoi Hilton. Y justamente le habían puesto ese nombre porque ahí estaban todos los prisioneros de origen norteamericano y la palabra Hilton era una parodia a la cadena de hoteles Hilton que existen en Estados Unidos y en el mundo, pero que tienen su origen ahí en Estados Unidos. Y era uno de los lugares, una de las prisiones más duras y más difíciles que había en Vietnam. Bueno, allí pasó los siguientes casi 8 años, 7 años y medio, en condiciones muy difíciles, torturado constantemente física y emocionalmente, y usando técnicas como palizas, latigazos, asfixia y amenazas de muerte. O sea, y ahí estaba la tortura psicológica, ¿no? La persona iba a ser ejecutada y cuando iba a ser ejecutada, el arma, por ejemplo, no tenía balas. Entonces, clac, y gatillaban, y toda esa catarata de emociones de estar a punto de morir y no morir, o sea, toda una serie de torturas físicas y psicológicas constantes en esos años. De hecho, de los casi 8 años que estuvo ahí, 4 años estuvo sometido en confinamiento en total oscuridad, en una habitación totalmente oscura, 4 años así, y 2 de esos 4 años en esa habitación totalmente oscura estuvo encadenado. O sea, ni siquiera podía moverse de su lugar. No fue fácil, no fue fácil. Ahora, ¿por qué el caso de él? ¿Por qué estoy mencionando el caso de él? ¿O por qué el caso de él cobró renombre cuando eran muchos los que pasaron por esa situación? Porque muchos de sus compañeros, que habían tenido el mismo entrenamiento que él, no resistieron, y él sí. Y él entonces después va a comentar cuál fue su actitud. Y aquí encontramos entonces, y quiero compartirlo con ustedes, y aquí encontramos algunos aspectos muy interesantes. En primer lugar, él tenía algunas cosas claras. Él tenía algunas ideas claras que lo ayudaron a seguir adelante. La primera idea que tenía clara era que él no tenía el control. Esto me parece a mí. Yo suelo hablar de esto del control. Muchas de nuestras angustias, muchos de nuestros pesares, mucho del estrés que tenemos, que sufrimos, es porque pretendemos tener el control de cosas que nunca tendremos el control. Pero bueno, podríamos hablar de ese tema en otro momento. Él tenía claro que él no tenía el control. Él no tenía el control de lo que sucedía día a día. Él no tenía el control de si seguiría vivo o no. Él no tenía el control. Él no tenía el dominio de nada. Su vida estaba a merced de sus secuestradores, vamos a decir así, de los vietnamitas, vamos a decir así. Pero él se dio cuenta que una sola cosa sí podía tener el control. En un solo aspecto, él sí podía tener el control. Y era en la reacción, o mejor dicho, en la actitud que él iba a tener frente a todo lo que iba a vivir. Dice, yo no tengo control de nada. De lo único que puedo tener control es a la reacción o a la actitud que voy a tener frente a lo que estoy viviendo ahora. Y lo segundo que él tenía claro era que él había decidido que esa situación no lo quebrantaría, sino que haría de esa situación una ocasión para aprender cosas que lo fortalecerían para toda la vida. Ya sea que viviera 1 año o viviera hasta ser anciano. Él dio algunas conferencias de prensa cuando fue liberado casi 8 años después. Y había una pregunta, que era la pregunta que todo el mundo lo quería hacer, todo el mundo lo quería realizar. Y la pregunta es, ¿cómo conseguiste sobrevivir?
cuando tantos de tus compañeros no lo consiguieron. Y él dijo, yo voy a empezar a contestarte esta pregunta con otra. Yo quisiera decirte quién no lo consiguió y por qué. Dice, bueno, a ver. Entonces él dice, ¿sabés quiénes no consiguieron sobrevivir? Los optimistas. Y esto causó una gran sorpresa. ¿Cómo es posible? Le preguntaron que los optimistas no consiguieran liberarse. ¿Acaso no tenían fe y esperanza? ¿Acaso no eran positivos en cuanto a la posibilidad de ser liberados? Y él contesta, dice, y yo voy a leer literalmente lo que dice de los optimistas. Dice, ellos fueron los que decían, los optimistas, sus compañeros optimistas, dice, ellos fueron los que decían, vamos a estar fuera, o sea, vamos a ser liberados cuando llegue la Navidad. Y la Navidad llegaba, pero no eran liberados. Entonces decían, vamos a salir antes de Pascua. Pero la Pascua llegaba y no eran liberados. Y luego decían, no, seguramente seremos liberados en el Día de Acción de Gracias. Llegaba el Día de Acción de Gracias y no eran liberados. Entonces volvían a depositar su esperanza en la próxima Navidad, pero no eran liberados. En la próxima Pascua, pero no eran liberados. En el próximo Día de Acción de Gracias, y no eran liberados. A la larga, y él da una frase muy interesante, dice, murieron porque se les rompió el corazón por la desilusión. Murieron porque se les rompió el corazón por la desilusión. Y aquí vemos optimismo extremo. Ven solamente una realidad. Seremos liberados, ignorando premeditadamente las circunstancias. No teniendo un plan B, porque hay solo un objetivo, y si nos salimos de ese objetivo, es como que no, es derrotista, no. Un solo objetivo. Ahora, ¿cuál fue entonces la actitud de James Stockdale para poder sobrevivir? Ya que los optimistas no pudieron. Él dice que ¿es necesaria la fe y la esperanza inquebrantable en ser librados? Claro que sí. Pero también, dice él, había que tener disciplina para elaborar un plan y resistir las circunstancias difíciles que se presentaban de manera diaria. Para nosotros, la esperanza de la segunda venida de Cristo, la confianza en la liberación final de este mundo de pecado, de pruebas y dificultades, debe ser inquebrantable. Pero no podemos quedarnos solo con la esperanza. Necesitamos un plan, necesitamos disciplina, necesitamos un plan para enfrentar las dificultades diarias, porque si no tenemos ese plan, la esperanza por sí sola no alcanza. La desilusión finalmente tomará el lugar de la esperanza. Hay una frase increíble, hermano, hay que enmarcarla esta frase. Dice, valerse únicamente del optimismo sin un plan de acción para enfrentar los problemas diarios es esperar que todo se resuelva por el simple hecho de ser optimista. ¿Qué más puedo decir? No alcanza con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener un plan para poder enfrentar las dificultades diarias, porque si no, esas dificultades diarias van generando un desgaste que finalmente entonces yo termino abandonando la esperanza de la segunda venida. Yo terminaría con la pregunta, ¿y cuál es la estrategia? Ya tenemos la esperanza, que es la esperanza de la liberación de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la estrategia que deberíamos seguir? Lo resumiría con un versículo, aunque podríamos citar más de uno. Y es un versículo muy conocido y es Santiago 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 y dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes.